Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre un tema muy conocido, que son el uso de anticonceptivos. Me presento. Soy residente de Ginecobstetricia Rosemaría Paiva Núñez, residente de segundo año de la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente laboro en el Hospital San Juan del Lurigancho. Comenzaremos con una pregunta, ¿no? ¿Qué debemos saber sobre los anticonceptivos? Bueno, recordar que existen muchos tipos de anticonceptivos, sean métodos naturales, mecánicos, de barrera, hormonales combinados, que son también conocidos como los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Actualmente. También tenemos inyectables, bimestrales, los trimestrales, los anticonceptivos de emergencia y también los otros tipos de anticonceptivos que lo vamos a ir mencionando más adelante. Recordar un método folclórico, por así decirlo, que son métodos que antiguamente, bueno, por generaciones se ha venido transmitiendo, ¿no? Pero no son verdaderos métodos que nos sirvan para poder nosotros protegernos ante una enfermedad de transmisión sexual o ante un embarazo no deseado. También llamados como métodos folclóricos, que los voy a ir mencionando, ¿no? Un método folclórico, bueno, la mayoría de estos métodos son creencias falsas que en ocasiones tenemos en relación a prevenir un embarazo y que en realidad no es verdad, ¿no? Como lavar la vagina con duchas, orinar luego de las relaciones sexuales. También se ha mencionado tomar Coca-Cola con aspirina, tener relaciones durante la menstruación, saltar luego de las menstruaciones, de las relaciones, y beber agua con jengibre. Todos estos métodos que se han ido transmitiendo de generación entre generación, bueno, realmente no ayudan en nada, ¿no? No previenen de una enfermedad de transmisión sexual y mucho menos de un embarazo que no se desea. Por ello, es importante que conozcas un poco más acerca de cómo funciona tu cuerpo y a qué métodos puedes recurrir para prevenir un embarazo de forma segura y comprobada. Y recordar que el cuidarse es una elección, ¿no? Un poco para conocer cómo funcionan todos estos métodos, vamos a conocer el ciclo menstrual, ¿no? Vamos a tener muchas fases, tanto la menstrual, la folicular y la ovulatoria y la lútea. Cualquier método que nosotros usemos va a funcionar en las diferentes fases de nuestro ciclo menstrual, que lo vamos a ir hablando más adelante. Los métodos anticonceptivos naturales, sirven para determinar cuáles son estos métodos sirven para determinar cuáles son los días fértiles del ciclo menstrual, a partir del conocimiento de la fisiología femenina. Mayormente las mujeres que llevan este tipo de anticonceptivos naturales van a ser mujeres que son regulares, ¿no? Pacientes, las mujeres que estén en la reunión conocen su cuerpo y conocen sus ciclos menstruales, ¿no? Qué tan regular son sus ciclos menstruales. Todas aquellas mujeres que conocen adecuadamente su ciclo menstrual, les va a servir este método anticonceptivo natural. En las féminas que tienen ciclos irregulares, mayormente no funcionan estos anticonceptivos. Tenemos, dentro de los anticonceptivos naturales, tenemos la temperatura basal. Muchas veces las mujeres en la ovulación presentan una temperatura mayor a la habitual, entonces podrían saber cuáles son los días fértiles y los días no fértiles. Entonces, cuando estas mujeres sienten la temperatura más alta de lo habitual, son los días fértiles, ¿no? El moco cervical también la mujer se da cuenta cuando uno ovula y el moco cervical se pone un poco más denso, ¿no? Y es un poco más claro, transparente. Entonces, son los días también fértiles. También un método natural es el MELA, ¿no? El conocido método de la lactancia. Sin embargo, tampoco es un método 100% efectivo, ¿no? Tiene criterios para poder usarlo como un método efectivo. El Biocel, que lo voy a mencionar más adelante. La temperatura basal, como ya lo dije,
permite determinar la fecha de evolución según la temperatura corporal. Aquí la mujer se va a sentir mucho más caliente de lo habitual y bueno, van a ser los días fértiles. Entonces la mujer evita tener relaciones sexuales cuando la temperatura basal de su cuerpo es más alta. Ese es un método natural. El moco cervical, como ya lo dije, las féminas que conocen su moco cervical, porque mayormente casi en todo el tiempo tenemos un moco cervical, pero no es tan denso como cuando la paciente fémina ovula. Aquí se vuelve denso, cremoso, pegajoso, ¿no? ¿Cuál es el fértil? El fértil es cuando tenemos aquí en el lado inferior, cuando es acuoso, flexible y clara de huevo. Este moco cervical, cuando es de estas características, la paciente es muy fértil, ¿no? Podemos ver los diferentes tipos de moco cervical, pero el que da fertilidad es el acuoso, flexible y clara de huevo. Entonces, si la mujer reconoce este moco cervical, podría deducir cuándo es su ovulación. El método tampoco no es tan efectivo, hay que recordarlo. El BioSelf es lo mismo de la temperatura basal, pero ya no solamente lo siente, sino lo puede medir. Es como un termómetro, ¿no? Que lo pueden adquirir en cualquier lado y también se puede tomar su temperatura, pero es algo incómodo, ¿no? Estar tomando la temperatura y ver qué día fértil o no es fértil. Son métodos naturales que tienen o sea, la eficiencia es muy baja, ¿no? El método anticonceptivo de la lactancia y la menorrea, que es conocido como MELA, es la paciente fémina que ha dado a luz, ha dado un parto y que, bueno, se protege, ¿no? Aproximadamente 6 meses de no salir gestando. Sin embargo, tiene criterios, tiene algunas indicaciones para que este método sea efectivo. Tiene que ser una lactancia materna exclusiva, que sea cada 2 horas y que sea continua, que no se corte, que no se dé leche en fórmula, ¿no? Sea pura lactancia materna exclusiva. Entonces, si es lactancia materna exclusiva y cada 2 horas y todos los días, entonces este método sí puede ser efectivo, ¿no? Sin embargo, 100% no podría causarte un embarazo, así cumplas todos los criterios. Y luego tenemos los métodos anticonceptivos mecánicos y de barrera, uno de los métodos importantes, ¿no? Y el de barrera es uno de los métodos anticonceptivos muy efectivos, que además de prevenir un embarazo, previene mucho de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Estos métodos se encargan de destruir el paso de los espermatozoides al encuentro con el óvulo, de manera mecánica o química, y de esta manera evitando la fecundación. Dentro de los métodos anticonceptivos de barrera se encuentran los siguientes, ¿no? Tenemos el condón o preservativo masculino. También, no sé si conocerán el condón o preservativo femenino, que es muy poco usado, pero es un poco más efectivo que el del hombre. También tenemos la esponja vaginal, ¿no? Recordar que hay pacientes que son muy sensibles a estos métodos, ¿no? Y podrían causar alergias. Aquellos que tengan alergia a látex no podrían usar estos métodos, sí tendrían que usar otros métodos. Entonces, todos saben cómo colocar un condón masculino, ¿no? Es abrirlo, verificar que no esté vencido, que no esté roto, y se coloca, ¿no? Se coloca, se enrolla, y bueno, durante la erección del pene se coloca el condón. Entonces, siempre no se quita rápidamente el preservativo luego de haber tenido la eyaculación, siempre se espera un momento, porque también sale un líquido seminal al final de tener relaciones sexuales, y eso también podría causar un embarazo. Como ya lo dije, recordar primero que no esté vencido, que no esté roto, y la buena colocación del preservativo en el pene va a evitar tanto una enfermedad de transmisión sexual como un embarazo no deseado. El condón femenino, bueno, también se destapa cuidadosamente del paquete, se ubica en una posición cómoda y colocar el anillo interno del condón en el orificio de la vagina. Es un poco dificultoso para la mujer, pero es un poco más efectivo que el hombre, ¿no?
se introduce uno de tus dedos dentro del condón y se coloca en el conducto de la vagina, ¿no? Asegurar que el condón esté bien colocado siempre, ¿no? Entonces, cuando va a haber esta penetración, el semen, a la hora de la eyaculación, va a quedar en todo el condón femenino. El condón femenino, bueno, para sacarlo, se gira el condón y se retira, ¿no? Recordar que solo se debe usar una sola vez y se desecha de forma segura el condón usado. Tampoco se saca rápidamente, debemos dejar que actúe el condón y luego ya retirarlo cuidadosamente. Luego también tenemos las esponjas vaginales. Bueno, en este caso se toma la esponja y se aplica un espermicida que también viene con la esponja. Se dobla la esponja, se ubica en la entrada de la vagina. Luego, con ayuda de los dedos, insértala en la vagina hasta que no la sientas y úsala por máximo de 6 horas, ¿no? Tras el coito, y retirarla alando de la cuerda, ¿no? Tiene una cuerdita. Este usa un espermicida. También hay otro método como el diafragma, también que es bueno, efectivo, ¿no? También se va a aplicar un espermicida a los bordes del diafragma y en tu vagina, ¿no? Evitar siempre usar cremas vaginales y aceites, ya que esto podría causar agujeros en el diafragma. Dobla el diafragma en dos con la copa hacia abajo. Después tenemos mantener la vagina abierta con la mano para insertar el diafragma. Y también vamos a usar un dedo para empujar este diafragma hacia el fondo, ¿no? Todos estos métodos son de barrera, ¿no? Lo único que van a hacer es evitar que el semen se introduzca hasta lo que es el útero de la mujer, ¿no? Donde ya va a comenzar, si es que llegaran a fecundar, formarían el embrión. Bueno, esto es sobre el diafragma, ¿no? También tenemos los anillos vaginales, ¿no? Que también son métodos de barrera, que son similares al diafragma o los condones femeninos también. Son pocos usados por la mujer, pero también existen. Y bueno, estuve hablando de un espermicida, ¿no? Que se usa mucho en los diafragmas o en las esponjas vaginales. ¿Qué son? Es una sustancia química que mata o altera la movilidad de los espermatozoides. Las ventajas: se usa generalmente para incrementar la efectividad de los métodos de barrera. No tienen efectos hormonales en el cuerpo. Y la desventaja es que algunas personas son alérgicas, como ya lo dije, pueden incrementar el riesgo de contraer ITS, ya que pueden producir abrasiones en las paredes vaginales y anales, dejando expuesto el tejido. Entonces siempre van a tener ventajas y desventajas, ¿no? Luego tenemos los anticonceptivos de emergencia. Ojo, el llamado píldora del día después o el post-day, ¿no? Este método, bueno, no tiene un costo tan elevado. Los centros de salud los entregan únicamente en casos de una violación y se toma durante 3 días siguientes a la relación sexual sin protección. Entre más rápido lo tomes, es mejor su efecto. Y recordar que esta píldora no se toma varias veces en el año, porque es una carga de hormonas alto, ¿no? Y podría ocasionar muchas cosas en una mujer. Entonces, no se debe tomar muchos días, se dice que máximo 3 veces al año, ¿no? Ojo, y este anticonceptivo de emergencia no causa un aborto. Hay que quitar eso de la cabeza, ¿no? No causa ningún aborto, porque si ya se dio la fecundación, así tomemos esta pastilla, no va a ser que lo abortes, ¿no? Esta pastilla evita la ovulación de la mujer, mas no es abortiva. Entonces, a veces las féminas están confundidas, ¿no? De que, bueno, tomo la pastilla, tuve relaciones sexuales, ya estoy embarazada, voy a tomar la pastilla del día siguiente y voy a abortar. Así no funciona, ¿no? Solamente evita que la mujer no ovule, pero si ya fecundó, ya no va a hacer nada esta pastilla. Luego tenemos ya los métodos invasivos, ¿no? Como los dispositivos intrauterinos. Actualmente ya hay DIUs hormonales que pueden durar de 3 a 5 años, o también la DIU de cobre, ¿no? Que dura un poco más de 10 a 12 años. Estos dispositivos que también hacen que evite tener un embarazo no deseado son invasivos y se colocan dentro del útero de la mujer, ¿no? Mediante un procedimiento que no dura mucho tiempo, ¿no? Solamente es analgesia local y se coloca el DIU.
El DIU hormonal dura de 3 a 5 años y el DIU de cobre más o menos entre 10 a 12 años. Luego tenemos los métodos hormonales, que son los anticonceptivos, los llamados ACOS, anticonceptivos orales combinados, que son muy beneficiosos, ¿no? Para aquellas mujeres que tienen entre 20 hasta 40, 45 años. Son los métodos de elección. Dentro de ellos tenemos las pastillas, tenemos las inyecciones bimestrales, trimestrales, ¿no? O las mensuales, ¿no? Que usamos. Y bueno, los beneficios es que no intervienen en las relaciones sexuales, la menstruación es regular, disminuye el riesgo de cáncer de ovario y de colon, mejora el acné en algunas féminas, disminuye el vello no deseado, disminuye el riesgo de embarazos ectópicos, o sea, embarazos fuera del útero, reduce el riesgo de contraer quistes ováricos. Y las desventajas es que hay un aumento de riesgo de coágulos en la sangre como trombosis, aumento de riesgos de ataques cardíacos, aumento de riesgo de derrames cerebrales, riesgo de aumento de presión arterial. Y bueno, estos no van a proteger de ninguna transmisión sexual, ¿no? Aquellas pacientes obesas, cardíacas o que tienen trombosis, estos métodos están contraindicados, o aquellos pacientes que han tenido derrame cerebral en un evento así en su vida, tampoco están permitidos los métodos hormonales, ¿no? Se dice también que una de las ventajas es que podría causar el progreso de un cáncer de mama. Entonces, siempre cuando una paciente tiene alguna sospecha de un cáncer de mama, los métodos hormonales quedan descartados. Y bueno, continuando, los métodos hormonales, como ya les vine comentando, sus beneficios y desventajas. Ya sabemos cuándo no usarlos y cuándo usarlos, ¿no? Tienen una efectividad más alta que todos los métodos, aproximadamente un 98%, ¿no? Bueno, ¿cómo actúan estos anticonceptivos hormonales, no? Bueno, van a funcionar por medio de hormonas sintéticas similares a las que produce normalmente el organismo de la mujer. Estas hormonas impiden la ovulación y alteran el moco del cuello del útero para que estos espermatozoides no pasen. En general, la eficacia de estos métodos es del 98% y los hay en diferentes presentaciones, ¿no? Como implantes subdérmicos, que pueden durar de 3 a 5 años, de protección anticonceptiva. También tenemos las píldoras anticonceptivas, que en algunos casos se toma que se toman 21 días y otras que se toman 28 tabletas, ¿no? O 28 días. Las inyectables, tenemos las mensuales, las trimestrales y también algunos anillos vaginales, ¿no? Que también de duración mensual. Y son los más elegidos por las mujeres, ¿no? Este es otro cuadro de ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas es que brinda cierta protección contra el cáncer de ovario y endometrio, disminuye posibles enfermedades mamarias benignas. Sin embargo, hay que recordar que si tuviéramos una enfermedad mamaria maligna de sospecha, estos anticonceptivos no se podrían tomar. Alivia la dismenorrea. La dismenorrea, ¿qué es la dismenorrea? Bueno, el dolor cuando llega la menstruación. Estos anticonceptivos puede hacer que reduzca este dolor, ¿no? Cuando la paciente menstrua. Regula tu ciclo menstrual, disminuye el riesgo de embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es un embarazo fuera del útero, también lo disminuye. Mejora la textura de la piel y disminuye el acné y muchas veces. Mejora la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Bueno, es una enfermedad en la que el tejido que crece normalmente del útero crece fuera del útero, ¿no? Y se desarrolla en las trompas o en la vejiga, etc. Las ventajas es que incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y tromboembólicas en pacientes hipertensas o que tengan de fondo una enfermedad cardíaca. Los anticonceptivos orales o hormonales están contraindicados. También puede exacerbar la migraña. Pacientes que sufren de dolor de cabeza intenso tampoco pueden tomar estos anticonceptivos. Requiere adaptación y disciplina del uso diario.
A veces las tabletas es un poco tedioso estar recordando, ¿no? Tomar las pastillas todos los días a la misma hora. Entonces, muchas veces se olvidan y por eso es que estos métodos a veces fallan. O los trimestrales o los mensuales tampoco a veces no recuerdan y también dejan de pasar un día. Entonces, estos métodos bajan su eficacia, ¿no? Recordar que no protege contra la ITS, o sea, las infecciones de transmisión sexual. Se puede padecer de algunos síntomas molestos como aumento de peso, en el sangrado menstrual también a veces hay irregularidades o también sensibilidad mamaria, ¿no? En las píldoras anticonceptivas, bueno, hay píldoras que se pueden tomar 21 días y se descansa 7 días o se puede tomar los 28 días, ¿no? De acuerdo al nombre de la píldora que tomemos, ¿no? Tenemos las inyectables, tenemos los mensuales y los trimestrales. Los trimestrales, también llamado medroxiprogesterona, ¿no? Se pone cada 3 meses. Y también tenemos la ampolla mensual, que es progesterona, ¿no? O progestina. Entonces, aquí las mujeres cada cierto mes se tiene que colocar una inyectable, ¿no? O cada 3 meses. Siempre van a llevar su cartilla al centro de salud y bueno, se colocan la inyección. Lo puede colocar tanto la enfermera como la obstetra o como la médica. En el método inyectable también hay ventajas y desventajas. En las ventajas es que suele aliviar los dolores y otras molestias provocadas por el periodo menstrual. También es una medida sensacional para prevenir el cáncer de endometrio que surge en muchas mujeres. Tiene tan solo un 3% de probabilidades de errar y no prevenir el embarazo. Aquellas pacientes que se olvidan de colocarse o pasa un día o no son tan puntuales, ¿no? En la colocación de su inyectable. Entonces el método deja de ser tan efectivo y hay una probabilidad de que el embarazo se dé. Brinda la posibilidad de practicar el sexo sin protección, aunque es obvio que para ello lo mejor es estar con una pareja saludable y responsable. Ojo, estos métodos son recomendados para pacientes féminas que tienen una relación estable, que conocen a su pareja, porque recordemos, estos métodos no previenen de infecciones de ITS, ¿no? De infecciones de transmisión sexual. Las desventajas puede provocar algunos desajustes hormonales, como la aparición de acné, irregularidad en la menstruación o el aumento de peso, ¿no? Que muchas veces se quejan las pacientes. También es posible que dé pie a efectos secundarios como jaquecas, mareos, sentimientos de depresión e incluso disminución del deseo sexual. Recordar otra vez, ¿no? Que no protege, te protege de embarazos, más no de una infección de transmisión sexual. Por ello, a veces debemos de usar a este método algo agregado, ¿no? Como el preservativo, como un método de barrera. Los implantes, un médico, bueno, todos conocen, ¿no? Puede colocarlo un obstetra, un médico, ¿no? Este se coloca debajo de la piel del brazo y este libera la hormona progestina para evitar que quedes embarazadas. Como vemos, el implante, ¿no? Es tipo un palito que se introduce debajo del antebrazo. No duele, es rápido y la duración de este implante es de aproximadamente de 3 a 5 años, ¿no? Lo mismo, tiene ventajas y desventajas, lo mismo que un método anticonceptivo oral, el que te tomas, ¿no? Tiene las mismas ventajas y las mismas desventajas, ¿no? Su duración es más. En el implante, como lo dije también, la ventaja de por sí es que tiene una duración de largo plazo, de entre 3 a 5 años, es cómodo y discreto de usar, que puede ser utilizado incluso durante la lactancia. Las pacientes que ya han dado un parto, inclusive se pueden ir con su método ya puesto, ¿no? Salir del hospital con ya su método ya puesto. No influye en la lactancia materna. Puede ser utilizado por mujeres que no toleran los estrógenos, ya que solo contiene progestágenos. Las ventajas es sangrado irregular, a veces hay irregularidades en la menstruación, a veces no ves tu menstruación por mucho tiempo, ¿no? Después de 6 meses aproximadamente puedes no tener más la menstruación, que es una señal de que no estás embarazada.
El implante te protege de embarazo, más no de infecciones de transmisión sexual. También tenemos otro también llamado parche anticonceptivo. El parche contiene las hormonas estrógenos y progestina. Tiene una efectividad del 99%, ¿no? Se coloca en determinadas partes del cuerpo y las hormonas se absorben a través de la piel. Las hormonas del parche espesan el muco cervical. Cuando el muco cervical es más espeso, dificulta la llegada del esperma al óvulo, ¿no? Hace que el espermatozoide no pase. Y recordar que el parche te protege de embarazo y tampoco te protege de una infección de transmisión sexual. El parche transdérmico es un método anticonceptivo seguro, simple y asequible que puedes usar sobre la piel del vientre, de los brazos, los glúteos o la espalda. Y debes colocar un parche nuevo cada semana, durante 3 semanas. Y este libera hormonas que protegen contra el embarazo. Y luego tienes una semana de descanso antes de repetir el ciclo. También tenemos las ventajas y las desventajas. Bueno, la ventaja es que libera de forma uniforme el fármaco, solo se utiliza 3 semanas al mes y mejora los síntomas menstruales. También una de las ventajas es que no va a proteger de las infecciones de transmisión sexual. Se debe tener precaución que no se despegue. En caso que se despegue puede perder su efectividad y no es recomendable para mujeres que sufren de enfermedades en la piel. Tampoco es recomendable en mujeres que tengan un peso mayor de 80 kilos, ya que esto causaría que no tenga el mismo efecto por el tejido adiposo, ¿no? Mucho tejido adiposo, este parche a veces pierde la efectividad. Luego tenemos los anillos, ¿no? También tienen ventajas y desventajas. La ventaja es que tiene una efectividad del 91%. El anillo se coloca dentro de la vagina, donde las hormonas se absorben a través de sus paredes. Las hormonas del anillo son las mismas que se encuentran en la mayoría de las píldoras anticonceptivas, lo que hace que tenga un alto porcentaje de efectividad. Disminuye también el riesgo de cáncer de ovario y cáncer endometrial, así como el riesgo de enfermedad benigna del seno. La desventaja es que el sangrado entre periodos menstruales sea un poco más regular, ¿no? O sea, que haya más menstruaciones, dolor en los senos o sensibilidad, náuseas o dolor de cabeza. También es posible que se modifique tu nivel de deseo sexual a causa de las hormonas del anillo. Y recuerda hacer uso de condón para prevenir infecciones de transmisión sexual, ya que el anillo tampoco protege, ¿no? Y una advertencia con el anillo vaginal, bueno, no pueden usarlos. También evitar el anillo si tuvieses alguno de estos problemas de salud, alguna vez trastorno heredado de hipovulación, aquellas pacientes que hayan tenido un sangrado sin ninguna etiología que le hayan, o un diagnóstico previo, ¿no? También aquellas pacientes que hayan tenido cáncer de seno, también aquellas pacientes que han tenido cáncer, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, dolores de cabeza tipo migraña, la presión alta no controlada, diabetes o enfermedad hepática muy grave, ¿no? Entonces no se debería usar ningún tipo de anticonceptivo tipo hormonal en estos pacientes, no solamente el anillo, sino todos los anticonceptivos hormonales. Y los métodos permanentes, también muy conocidos, ¿no? Tenemos las ligaduras de trompa para las mujeres, que es un proceso irreversible, ¿no? En donde se cortan, cauterizan o amarran las trompas de falopio para que los óvulos no puedan llegar al útero y ser fecundado, ¿no? Acá vemos diferentes tipos de ligaduras. Algunas veces lo amarran, otras veces los cortamos, ¿no? Y el otro método, que es la vasectomía, que es en los hombres, no es en las mujeres. Es también una intervención quirúrgica, que es un procedimiento que dura aproximadamente unos 10 minutos con analgesia local, ¿no? Y lo que van a hacer es seccionar o cauterizar los conductos deferentes, así se produce la eyaculación en los hombres sin espermatozoides, ¿no? Este método es efectivo luego de los 3 meses, ¿no? No es rápidamente, se hace la vasectomía y no rápidamente va a ser efectivo, ¿no? Tiene que dejar pasar 3 veces y también hay algunas indicaciones para que esta vasectomía sea efectiva. Entonces, estos son los métodos permanentes irreversibles, ¿no? Se dice irreversible porque ya no va a volver a ya no va a volver a tener su conducto deferente sin lesiones, o su trompa de falopio también sin lesiones, ¿no? En algunos casos se dice que estos conductos podrían canalizarse, ¿no?
en algunos casos excepcionales, no en todos, ¿no? A veces una mal ligadura o un mal corte puede ser que las trompitas se vuelvan a canalizar y en algunos casos, que es muy poco probable, pueden quedar embarazadas. Bueno, eso es todo. Espero hayan comprendido un poco sobre los anticonceptivos y hayan conocido qué métodos tenemos actualmente o usamos actualmente, ¿no? Para poder prevenir los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Agradezco a cada uno por acompañarme a esta reunión. De antemano, muchas gracias. Hasta luego. En otra oportunidad nos volveremos a encontrar. Muchas Gracias. gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, muchas gracias. Gracias por la información. Excelente información. Gracias. Hasta luego.